Millonarios le ganó la final al Atlético Nacional y logró su ansiada 16ª estrella. Alberto Gamero volvió a ganarle la pulseada táctica a Paulo Tori, pero en este caso no desde el minuto inicial, sino durante el partido. Y les diría ayudado por los propios cambios del entrenador brasileño, que creo que cometió un error muy importante, que el entrenador Gamero resolvió de buena manera y terminó inclinando la balanza a su favor para conseguir el empate en un partido que parecía bastante cerrado y donde el embajador no tenía por dónde entrar. Antes que nada me presento, mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y ya vámonos a la pizarra para hablar un poco de este juego y qué fue lo que sucedió en el partido donde Millonarios salió con Montero, confirmado obviamente, iba a atajar él, volvió de la selección y Gamero lo confirmó como titular, también como habíamos hablado en el análisis previo. El entrenador con un equipo que ya está formado siempre se la va a jugar por el equipo titular base y por eso Cortés apareció hoy por sobre Valencia en el primer tiempo. Se le notaba desgastado físicamente al juvenil de Millonarios que tuvo alguna buena incursión por izquierda, pero empezó a perder los uno contra uno contra Candelo y de esa manera se empezó a enredar en un partido donde creo quien brilló más por el lado de Millonarios fue Cataño, que recorriendo todo el frente de ataque colaboró con el armado de fútbol de Macalister Silva y también puso a su equipo siempre pasándolo hacia adelante, siempre queriendo romper las líneas del rival y tratando de buscar a los compañeros más adelantados, como fue Leo Castro en buena parte del partido. Montero, Perlaza, Ginás, Arias y Bertel fue la línea de fondo. Arias muy firme, Ginás también. Arias con uno de esos penales que había que confirmar, el segundo cuando había fallado Valencia, el primero de la serie. Y allí fue el zaguero izquierdo y le rompió el arco a Mier. Ginás con un gol importantísimo, zaguero de dos áreas y que tiene este tipo de partidos y goles en momentos claves. Vega, que se mandó un muy buen partido en el equilibrio. Giraldo, Cataño, Cortés Silva y Castro completaron el 11 del equipo de Atlético Nacional. Mier, la gran figura de su equipo, responsable directo del por qué Millonarios no pudo quedarse con el partido hoy en los 90 minutos. Fue la seguridad, le sacó un cabezazo, si mal no recuerdo, a Ginás, venía a contrapierna, fue tremenda la tapada del arquero, más otro puñetazo allí en la segunda pelota y siempre dando seguridad y pocos rebotes, aprisionando la pelota ante tiros con mucha gente por delante desde el borde del área, siempre bien parado, cumplió una de las grandes figuras de este partido. Candelo, Aguirre, Zapata y Vanguero hicieron lo que pudieron en defensa. Palacio, quizás el otro destacado de este equipo de Atlético Nacional, Gómez en la mitad de la cancha, Ángel por derecha, lo esperaba como delantero acompañando a Duque, sin embargo creo que quedó perdido en esta zona por aquí, hasta terminó amonestado. De Osa por el otro lado, Pavón, que por momentos armaban un 4-1-4-1 con Palacio retrasado, Duque quizás un poquito más solo en ataque y Pavón lo único que hacía era apoyar la presión a nivel ofensivo cuando el equipo de Millonarios salía y de esa manera le lograba hacer sombra, como digo, cuando intentaban atacar. Palacio se tenía que replegar mucho porque la movilidad de Cataño, de Macalister y en especial de Cortés en los primeros minutos hacía que Aguirre fuera a la ayuda de ese uno contra uno. Bertel se tiraba por este lado, Silva buscaba también evoluciones por allí, Cataño se desplegaba al medio y de esa manera, con el apoyo de Giraldo y el balance de Vega, Arias y Ginás, el equipo de Millonarios le copaba la cancha Atlético Nacional y no lo dejaba salir, pero por momentos parecía que atacaba con poca gente porque se concentraban pocos lugares de la cancha las evoluciones de Millonarios. Y eso le complicaba, como cuando Cortés puso en carrera a Bertel en este centro que Mier tapó a medias. No llegó nadie para definir en concreto en esa zona en un tiro que Macalister Silva sacó una media vuelta por aquí muy entreverado y la pelota se terminó yendo afuera. El mérito de Nacional, frenarle de alguna manera el ritmo al partido.
y buscar la jugada que le pudiera dar la ventaja. Y como también habíamos visto un poquito aquí en la pizarra, en la zona, en las formas o en las variantes de ataque de Atlético Nacional, una de las cosas que uno veía de este equipo de Medellín era la profundidad y la amplitud del equipo se le iban a dar los laterales y que muchas veces tanto Pavón como Palacio podían oficiar de lanzadores del equipo. Y fue lo que sucedió en el gol, donde Pavón toma una pelota en la mitad de la cancha y le saca un pase tremendo a la espalda de Perlaza, dejó a toda la defensa pagando el pase de Vanguero. Fue simplemente para que Duque le diera un pase a la red, nada que hacer para Álvaro Montero, 1-0. Ustedes me dirán si Álvaro Montero quizás pudo haber salido a cortar el centro o no, pero fue una jugada muy rápida en la única situación real de gol que tuvo Nacional. Y uno decía, pues bien, Autori ahora cierra los caminos, juega la contra, sin embargo, Nacional solamente en esa jugada pudo desplegar lo que ellos querían, jugó un poquito con la confusión de Millonarios en los minutos tras el gol, pero nada más de este equipo que creo que lo que terminó definiendo el partido y las formas en las que Millonarios terminó de abrochar el empate, tuvo alguna oportunidad en el primer tiempo, siempre bien resuelta por Mier, empezó a complicarle las cosas con pelotas jugando por derecha, donde Perlaza fue importante, donde Cataño, por supuesto, donde Cataño también hacía mucho daño por allí, siempre respaldado por Silva. Vamos a sacar a Cortés y a poner a Valencia para el segundo tiempo. Lo primero que logró el equipo de Millonarios para la segunda parte fue abrir la cancha por los dos sectores. Se había volcado mucho sobre la derecha, eso había hecho que Cataño fuera a jugar mucho, sobre la izquierda, perdón, eso había hecho que Cataño fuera a volcar el juego por ese lado muchas veces. Y lo otro que sucedió es que Millonarios no se puso nervioso. No salió a jugar el minuto 1 del segundo tiempo como si fuera el 45. Y esa fue una de las cosas que el equipo de Alberto Gamero logró resolver de buena manera. La parte emocional del partido, esa que también incide en los equipos y esa que define muchas veces la diferencia entre un plantel que tienen las cosas más claras que otro. Y hoy, cuando uno veía, uno que lo ve desde recontra afuera y explorando en este caso lo que es el fútbol de Colombia y su interna, uno veía que Pavón, ya en el momento de los cambios a la hora de quién pateaba el penal, quién no pateaba, el entrevero que le hicieron al cuarto árbitro, uno decía, acá el técnico de Atlético Nacional no tiene el dominio, el control del plantel, son los jugadores que manejan ciertas cosas. Eso también a la larga termina incidiendo hasta la hora de quién erra los penales y cómo, por cómo se juegan los jugadores a su entrenador y a sus compañeros. En el momento de los penales, allí cuando estaban en el círculo, capaz que ganaba Nacional después y bueno, pero uno veía a Autori y sus colaboradores fuera del círculo íntimo de los jugadores de Atlético Nacional, mientras que Gamero era rodeado por sus jugadores y escuchado. Diferencias de esas pequeñas y de esos detalles que hacen a un equipo que puede tener más aplomo para resolver dificultades que otro, que hoy se encontró con un gol que lo supo defender durante una hora, porque fue a los 70 minutos el gol de Ginás. ¿Cuál fue el cambio que quiebra el partido? El que hace Autori. ¿Por qué? Porque manda a Castro a la cancha, lo manda a jugar de tercer zaguero. Cuando entra Castro, sale Tomás Ángel y ahí el equipo de Nacional queda con Vanguero, Zapata, Castro, Aguirre y Candelo, hundidos por completo. ¿Y cuál era la idea? Con tres zagueros, pues bien, puedo soltar a Vanguero, puedo soltar a Candelo, tengo tres jugadores de referencia para controlar a Leo Castro, Palacio puede crear el balance, puedo soltar a Gómez, puedo soltar más a Pavón y a De Osa, o mejor dicho, De Osa y Gómez me pueden hacer más el balance, puedo soltar a los laterales y de esa manera oxigenar y darle juego a Pavón y Duque. ¿Cómo le contestó inmediatamente Alberto Gamero? Usted, señor, no va a llevar a los laterales a ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque yo le voy a poner ahora a Morales y Uribe y voy a dejar una doble punta por aquí. Vamos a sacar a Leo Castro, vamos a sacar a Daniel Giraldo también de la cancha. Quedó Vega en el 5-5.
puso a Morales por esta zona, le puso a Uribe a cargar contra eso. Sí, Atlético Nacional estaba en superioridad numérica con sus zagueros, pero ya requería de sus volantes para volver a tener superioridad numérica en defensa, porque Perlaza le seguía yendo, le tapaba la subida de los laterales. Valencia era el que terminaba yendo arriba, le permitía a Bertel colaborar de alguna manera con Vega en la mitad de la cancha, y de esa manera el equipo de Atlético Nacional se vio otra vez atado en el juego y la propuesta de Millonarios. El gol a los 70 minutos de Andrés Ginás fue consecuencia del empuje y de las ganas que puso el equipo de Millonarios a la hora de, bueno, una nos va a quedar y le vamos a invocar al arco de manera certera. Leo Castro había tenido un gol que quedó en posición adelantada. Estaba el caer el gol, estaban rodeando la manzana, estaban ahí a punto caramelo, llegó a los 70, Arias lo tuvo casi sobre la hora, en una jugada a 3 metros del arco, se le fue por encima del horizontal. Va a soñar con esa jugada todo el resto de la semana. Ahora no va a soñar porque hoy no duerme nadie, ni los jugadores ni los hinchas de Millonarios, del puro festejo. Y el partido se fue lentamente a los penales. Ingresaron Larry Vázquez y Pereira, que cumplieron a la hora de patear los penales, porque esa fue la diferencia también de los cambios que hicieron los entrenadores. Mi viejo, que en paz descanse, tenía un dicho que decía: cuando vos pones a alguien para patear los penales, y muchas veces pasa que ese que pones entra frío y lo termina errando. Bueno, por el lado de Alberto Gamero no se dio, porque los dos que puso, y justamente creo que por esa mancomunión que luce el plantel este de Millonarios, uno veía que estos dos no iban a errar, los pusieron y entraron convencidos. Salieron Bertel, también la forma de salir de los jugadores sin quejarse. Leo Castro salió calladito en la boca, capaz que estaba recaliente Leo Castro, que lo habían sacado de la cancha, pero el hombre se la bancó, lo mismo que Steven Vega, y sabía que no iba a patear penales. Y a la hora de los cambios que hizo Autori o Pavón o vaya uno a saber quién, bueno, allí estuvo la diferencia a la hora de los penales, porque entraron Duque, entró Harlan y entró Solís. Salió Castro, salió Solís también, que lo había puesto y lo sacó para los penales y poner a los amigos de la casa, ¿verdad? Había salido también de Osa y Palacio por el lado de Atlético Nacional, y ese desconcierto, el de los cambios, el de que no, que la gesticulación al campo de juego, todas esas cosas se nota, y uno que lo está viendo desde recontra afuera, como lo decía, también se nota lo que transmiten los equipos, y uno decía, mira, tiene que hacer las cosas muy mal Millonario, Mier se tiene que recontrainspirar para que esto termine saliendo bien para el verdolaga, para el verde paisa, como dicen, si mal no tengo entendido, sus hinchas por allí, por Medellín. En los penales, Dorlan Pavón, que gastó energía haciendo los cambios, que siempre que tiró desde afuera del área la mandó a las nubes. Esta vuelta hizo lo mismo. Desde el punto del penal, creo que el pie izquierdo lo dejó demasiado abierto. Cuando se afirmó, la agarró de abajo, la sacó del estadio. Y bueno, parecía que todo pintaba de color azul. Sin embargo, el amuleto Valencia tira y cumplió, casi que se fue a acompañar a la pelota de la pelota de Pavón. Se mantenía el 0 y allí comenzó este suspenso que tuvo en la serie de penales, donde Vanguero la mandó a guardar, donde Arias le rompió el arco a Mier, no pudo, pese a haberse tirado bien, tapar el penal. Duque, que había errado el penal, Álvaro Montero se adelantó y ¿saben qué? Estaba bien cobrado, fue bien anulado la intervención de Montero, porque cuando Duque hace la paradiña allí, no llegó a pararse, pero cuando enlentece la carrera, Álvaro Montero le ganó la ansiedad y se fue esa fracción de segundo antes, que hoy día con el VAR te dan captura, y le hicieron repetir, y Duque lo pateó al mismo lugar, Montero se desparramó para el otro lado y ahí tuvo su revancha la fiera, como le decían los relatores allí de la televisión. Pereira había entrado para patear los penales y con mucha solvencia le cambió el palo a Mier. Cristian Zapata también la sacó, Álvaro Montero se volvió a lucir en una tajada muchísimo mejor que la que le había hecho a Duque.
volvió a amarrar el equipo de Millonarios en la penúltima pelota, cuando se me acaba de cortar acá, ya viene, cuando Mier con sus pies logra atajar el penal de una manera también poco creíble, aprovechó el largo de sus piernas ante el tiro de Ruiz Morales y bueno, y quedaba todo en los pies de Harlan Barrera y un jugador que lo dije cuando vi los partidos aquellos de Millonarios con Peñarol que a mí me había encantado, como Larry Vázquez. Harlan Barrera lo pateó como si estuviera en el patio de la casa. Vamos a entendernos. Si Montero se tira para su derecha, vamos a decir todos, qué categoría Harlan. Mirá cómo lo engañó, lo desparramó por un lado. Montero hizo un surco, un pozo contra su derecha y la pelota entró mansita contra la izquierda. Pero como eso no sucedió, se le alcanzó a Álvaro Montero, que cuando se tiró y vio que la pelota le venía tan suave, dijo: vamos a asegurarnos de que esto, que no sea un desastre y se me vaya por abajo de la panza. Y la agarró casi como con culpa a la pelota. Se quedó con el penal el arquero de Millonarios, que termina siendo una de las grandes figuras del partido, atajando 2 penales más un tercero que le habían anulado. Y llegó Larry Vázquez y dijo: esto se termina acá. Se la cruzó otra vez a Mier con una personalidad tremenda. Tiró el número 5 este penal y Millonarios se consagró campeón. Muchísimas gracias a los que han seguido este espacio aquí en el canal. Las felicitaciones, por supuesto, a los campeones. Fue un lindo partido, una buena serie ida y vuelta, quizás no de las mejores, las más vistosas, pero sí de esos partidos intensos, de esos vibrantes, de esos que uno nunca sabe qué va a pasar hasta el último minuto. Y mi amigo, las finales no se juegan lindo, se ganan y Millonarios, por la vía de los penales, logró su ansiada 16ª estrella. Me dicen allí en los comentarios para ustedes quién fue la gran figura del partido. Si les gustó este video, le dejan el me gusta y les agradecería mucho que lo compartan con sus contactos. Y si no lo hicieron hasta ahora, muy bienvenidos, suscríbanse al canal. Un abrazo grande y salud al campeón. Chau, chau.